Nos volvemos a encontrar por este medio y nos saludamos celebrando ya el domingo 13 de junio del año 2021, que corresponde en la liturgia a la dominica 11ª del tiempo ordinario y del ciclo B. Hoy, queridos hermanos, encontramos que coincide esta fecha, una fecha memorable para muchísima gente en el mundo, porque es el día en que se celebra tradicionalmente la memoria de San Antonio Abad. ¿Cuántos Antonios hay, verdad? ¿Y cuántos llevan su nombre? Incluso está reconocido como el santo más popular en todo el mundo. La gran devoción que tiene la gente a este hombre santo, que es de los discípulos mismos de San Francisco de Asís, nombrado también, ¿verdad?, doctor de la Iglesia, un gran santo del cual se le conocieron y reconocieron muchísimos carismas y dones que causaron la gran sorpresa. Esta fiesta coincide en no muy lejano tiempo con la misma fiesta que hemos celebrado del Corpus, porque San Antonio tiene, entre otras cosas, un pasaje en su vida de un reto muy importante con el alcalde de un pueblo, que mientras San Antonio hablaba con la gente predicando la realidad que hay en la hostia consagrada, en el vino consagrado, y lo anunciaba como el Cristo vivo, presente, cuerpo, alma y divinidad en la hostia consagrada, mucha gente no lo creía, no lo había entendido, no asimilaba semejante cosa y lo tomaban como una tontería de la cual se reían muchas gente. Pero era de tal manera la insistencia de la predicación de San Antonio, que es muy conocido el reto que le hizo el alcalde públicamente a la mitad de la plazuela de aquel pueblo. Y el reto, bien lo sabemos, consistía en que San Antonio debería de traer en la custodia lo que él llamaba el cuerpo de Cristo, y que todos nosotros lo conocemos hasta el presente, y aquel hombre iba a traer una mula a la cual iba a tener sin comer durante 3 días. Al cuarto día había que presentarse en esa cita donde se llevaría a cabo ese reto. Esa mula la iban a traer con los ojos tapados y San Antonio pondría en una mesa la custodia con el Santísimo Sacramento y del otro lado pondrían una paca de alfalfa, porque aquel animalito, sin entender y sin saber por qué es un animal, en tanto viera la paca, estaban segurísimos que correría para comerse aquel alimento. Si el reto consistía, si la mula reconoce en eso que tú traes a ese Jesucristo del que nos hablas, y si se va primero para allá, creeremos que eso es verdad. Pero el animal, estamos seguros que correrá de inmediato y hambriento a comerse la paja. San Antonio no se arredró, sino antes al contrario, con gran énfasis aceptó el reto y al cuarto día se presentaron ambos, ¿verdad?, trayendo aquel parco animal para que se constatara la presencia real en la Eucaristía. ¿Cuál sería la sorpresa? Que en tanto le destaparon los ojos al animal, el animal se acercó como entendido y reverente a doblar sus manos delante de la custodia de Jesús, y levantándose de ahí se dirigió posteriormente a comerse la alfalfa. Merecida se la tenía. Por eso, incluso al celebrar la fiesta de San Antonio o el Corpus Christi, en muchos lugares también se hace la bendición de las mulas, y que en México no es la excepción. Se conoce incluso como la bendición de las mulas o el día de las mulas, qué sé yo. Las tradiciones populares que tienen sus orígenes en muchas cosas semejantes. Pues San Antonio es conocido y también reconocido como un gran predicador de Jesucristo, Eucaristía, y por eso, apenas habiendo pasado unos días de haber celebrado el Corpus Christi, hoy celebramos a San Antonio. Pero coincide con que es domingo y en la liturgia de la Iglesia tiene primacía la celebración dominical. En este día, domingo 11º, repito, del tiempo ordinario del ciclo B. Y como una lección continua de un domingo al otro, la Iglesia nos presenta hoy 3 hermosas lecturas. La primera tomada del libro del profeta Ezequiel, que es verdaderamente impresionante en sus palabras, y en esa primera lectura nos anuncia, ¿verdad?,
la llegada de Jesucristo, que ciertamente habrán de pasar muchos años a que Jesucristo naciera entre nosotros, pero ya Dios anunciaba a su Hijo para restaurar y formar el reino de Dios. Si algo interesa en este domingo es el reino de los cielos, a lo cual nuestro Señor Jesucristo, enseñando en parábolas, habrá de decir con qué parábola ilustraré lo que es el reino de los cielos. Y hoy el Evangelio, ¿verdad?, tomado también de San Marcos, nos va a presentar dos parábolas muy conocidas, ¿verdad?, muy conocidas. La primera de ellas es la semilla que se siembra y que sin que el agricultor se lo entienda ni cómo. Dice, pasan los días, pasan las noches, y sin que lo entienda, aquella semilla empieza a brotar en sus tallos, da sus hojas, espigas, y después se llena de grano. Cuando llega ese momento, el sembrador entiende que es el prepara la hoz y va a la... Presenta esa primera parábola para hablarnos del reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios se parece a lo que ha sucedido cuando un hombre siembra tal semilla. Con esta parábola nos está diciendo que la semilla puede ser muy pequeña, pero va a crecer. Tal vez puede crecer, ¿verdad?, como un magnífico árbol entre los árboles y dar frutos incluso deliciosos, dulces, sabrosos, apetitosos. Una semilla tan... Por si no se entendiera el cómo se desarrolla una semilla, que es precisamente en donde hay que poner nuestra atención, cómo se desarrolla la fe en el corazón de una criatura humana, cómo se desarrolla un regalo que Dios deposita, porque a todos, hay que decirlo de paso, nos ha dado la fe suficiente para salvarnos. Y es un don que da el Espíritu Santo, el don de la fe, tan necesario que sin la fe, ¿cómo podríamos salvarnos o cómo podríamos aceptar incluso los misterios que nos hablan de las realidades divinas? Si el Espíritu Santo no nos ilumina, aunque aprendamos de memoria tantas frases, no entenderemos a profundidad las razones venidas de Dios. El Espíritu Santo hace su trabajo, es lo que quiere decir, y al mismo tiempo que hace su trabajo, hace que crezcamos en la fe. En la fe nos va a decir en la segunda parábola, también muy conocida, como el grano de mostaza, que aunque es la semilla más pequeña, ¿verdad?, como una arena breve, sin embargo, en cuanto se siembra, dará, ¿verdad?, aquel arbusto de cierto tamaño que incluso se expande, en donde incluso vienen a hacer sus nidos las aves del cielo. Así, con esas palabras nos habla el Señor. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo crece? Pero no quiero seguir adelante, hermanos, sin antes aclarar o subrayar, diría yo, es el reino de Dios. El dueño es Dios. El que hace el reino es Dios, que, como lo anunciara el profeta Ezequiel, o como lo expresaría también San Pablo en su carta a los Corintios, pues es como aquella profecía donde dice: yo cortaré de lo más alto de los cedros el retoño, y de aquel retoño haré un árbol grande y frondoso como los cedros de Líbano. Nos está hablando de el retoño de Jesé, o el hijo de David, como ordinariamente habremos de referirnos y de nombrar al mismo Jesucristo. Él es el Hijo del Padre, Él es el retoño verdadero, para hacer que florezca el pueblo de Dios, que en la misma tarea que desempeña Jesucristo va a formar con nosotros su iglesia, tal como se le hubiese de referir a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Es el Señor quien construye la casa, y si Dios no construye la casa, nos dice el salmista, en vano se esfuerza el hombre. Por eso es que decimos, es como la propiedad de Dios, el reino de Dios, que también le llamamos el reino de los cielos. El reino de Dios, pues, se siembra con la semilla de la fe en el corazón de cada criatura, y en la medida en que se desarrolla esa semilla, en donde el que cuida la semilla
debe regarla, debe abonarla, debe procurar, debe aflojar la tierra, preparar la tierra, para hacer una tierra buena, como nos lo dijera también en otra de sus parábolas, siguiendo este ejemplo entre el sembrador, la semilla y el campo. Un campo bien dispuesto, ¿verdad?, dará mucho fruto. Un campo pedregoso o un campo que está a la vera del camino, donde pasan las gentes y pisaran la siembra, pues no se va a dar nada, ¿verdad? Ya escucharíamos en otro momento esa parábola tan llena de gran riqueza que incluso intenta despertarnos en nuestra propia vida. El que sabe recibir la palabra como una tierra bien dispuesta y en donde Dios pueda desarrollar el reino, su reino, donde, entendiéndolo directamente que habla de Jesucristo mismo, es Cristo el Rey de este reino. Pero no es solamente la tarea que hace Jesucristo y donde nosotros nos quedáramos tan quietos que a ver qué hace Dios con nuestras vidas. No es así, hermanos, y en eso hoy hay que poner más énfasis, tal vez, que en hacer la referencia del mismo reino de Dios y que es de Dios. Más bien en la tarea de los ciudadanos del reino. Y eso es exactamente a donde intenta llevarnos estas hermosas lecturas de este domingo 11. ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? ¿Qué está haciendo el Señor desde que pronunció tu nombre y te trajo a la existencia? ¿Qué es la ilusión que tiene Dios con tu vida, con mi vida, con la vida de nosotros? ¿Por qué se ha fijado en nosotros? ¿Por qué se ha fijado en ti? ¿Por qué está haciendo eso un Dios que a lo mejor el soberbio le reprocharía: déjame en paz, yo no te he llamado, y qué sé yo, cuántas palabras ociosas y tontas que quien no lo entiende lo desprecia con facilidad? Queridos hermanos, que no sea así entre nosotros, porque con gran esmero Cristo viene para poner su reino en medio de nosotros. El reino que no tendrá fin. Podríamos hablar tantas cosas acerca del reino de los cielos, pero empecemos, queridos hermanos, en este mismo domingo, si así queremos decirlo, preparando ese reino en nosotros mismos y tomar conciencia de que somos nosotros los trabajadores del reino, los que hemos sido contratados, uno a la primera hora del día, otro tal vez entrada la mañana, otro al mediodía, otro tal vez cuando ya está la tarde avanzada o antes de que se oculte el sol. El sembrador salió precisamente a contratar trabajadores para su reino. El reino de Dios crece silencioso. Y aquí una de las cosas que son también muy hermosas de observar es que la semilla de mostaza, siendo incluso tan pequeña, sin embargo da aquel arbusto de donde incluso se saca, ¿verdad?, todo ese condimento, diría yo, que le da sentido al alimento, a la comida, ¿verdad?, con sus sabores, y que no por eso deja de ser una semilla humilde y pequeña. Que nadie se llene de soberbia, de vanidad, pensando que, aunque Dios da los dones, se los ha ganado por sí mismo. Nadie caiga en esa petulancia, diría yo, sino más bien consérvate a sabiendas de que eres una semilla pequeña y que el Señor puso la breve semilla de la fe para que crezca en nuestros corazones y para que muchos, incluso viéndote a ti, vengan, como de hecho lo hace mucha gente: reza por mí, oye, tengo este problema, dame un consejo, oye, tú que vas a la iglesia, ¿verdad?, me inspiras confianza. Cuántas gentes incluso elogian sin darse cuenta hasta el mirar bondadoso o el rostro apacible de muchos cristianos
amantes de Dios y donde Dios parece que se retrata en ellos y muchos confían un cristiano en otro. Ojalá que todos, con nuestros actos, con nuestras obras o hasta con nuestro mirar, ¿verdad?, reflejemos en nuestro rostro la paz de Dios y el reino de Dios. Pero, aunque es de Dios, tenemos que trabajar. Y hay que trabajar hoy en día, queridos hermanos, ante muchos retos que parece casi imposible derrotarlos, como tal vez cuando David era niño y se enfrentó con el gigante Goliat. Cuando aquel gigante incluso apabullaba a todos los israelitas que salían corriendo para defender el arca de la alianza. Sin embargo, aquel niño inspirado y movido por Dios, como una piedra, como la piedra angular de la que nos hablara el mismo Cristo, blandeando su honda, clavó la piedra entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, derrotando al terrible Goliat. Retos muy grandes tenemos en nuestros días, y para que entendamos mejor, preparar la tierra significa quitar las malas raíces que traemos incluso por mala educación o por herencia, si así queremos verlo, o que incluso se nos ha pegado la mala hierba mientras caminamos en la tierra, y que implica todas nuestras miserias, debilidades, pecados, las trampas que a veces nos presenta la vida, o la imprudencia incluso de los primeros años de la juventud, porque bien nos dirá también la Escritura, los pecados de la juventud se pagan incluso hasta la vejez. Quita cuanto antes las raíces de la imprudencia, las raíces de la soberbia, de tu egoísmo o de cualquier vicio que en el andar diario se te hubiese clavado en tu corazón. Citar los pecados está de más y a veces no, porque bien conocemos los mandamientos: no mientas, no robes, no caigas en los vicios, no te prostituyas. Que, hermanos, cuánto vemos en el día de hoy que incluso llegamos a hacer como si hiciéramos un bien o como si fuéramos a lograr un triunfo. Hoy nos matamos unos a otros, como lo vemos en el crimen organizado, que se pelean por las plazas o que se pelean por las ventas de una droga que cada día intoxica a más gente y a más jóvenes. Quien apadrina todas esas tareas y los gobiernos lo callan o incluso no le ponen remedio, nosotros los cristianos vayamos en la humildad de la semilla de mostaza a orar, confiando en la infinita misericordia de Dios, pero levantándonos de aquella oración, salgamos cuanto antes como verdaderos profetas ante el reto que se presenta, para entrar en muchas almas a las cuales debemos de sentir gran preocupación para que nadie se pierda, porque esos son los deseos del mismo corazón de Jesús, a quien celebrábamos antier, viernes del Sagrado Corazón, o del Corazón Inmaculado de María, que celebramos ayer sábado. Queridos hermanos, está, ¿verdad?, caer en una redundancia de la misma idea, pero creo que es muy directa la palabra de Dios y sus parábolas, en las cuales se nos exhorta a trabajar, a ser trabajadores del reino de los cielos, para ir a trabajar estos campos donde debe florecer la semilla de la fe. Ve a sembrar la fe en tus hermanos como un buen padre de familia para tus hijos, como una buena madre que sabe alentar al hijo y acercarlo a Dios. Ahí donde incluso muchos de nuestros mayores fueron tal vez instruidos por la abuelita que les enseñó a rezar, tal vez desde la cuna, en sus primeros años. O levántate con entusiasmo, en lugar de estar en las quejas y en la conmiseración de tus penas, levántate cuanto antes en el Espíritu de Dios y ve a sembrar la palabra y el Evangelio. Sé tu catequista para tantos niños, adolescentes o jóvenes que hoy no conocen a Dios porque les ha faltado un padre tal vez que anda consiguiendo
decimos el billete verde o los dólares, o está muy lejano, o abandonó la casa, o se quedó aquella mujercita como madre soltera, tal vez también en la imprudencia de una vida que no tuvo mayor cauce o mejor corrección para no incurrir en situaciones semejantes. Pero, ¿quién salvará esas almas? ¿O cómo habrá de salvarse esas almas si nosotros los cristianos, entendiendo estas razones del Evangelio, callamos, enmudecemos, ¿verdad? Como perros mudos que no avanzamos. No caigamos pues en eso y trabajemos con entusiasmo, no sin antes, repito, doblar nuestras rodillas ante el amo que está en el sagrario, o alimentarnos con su preciosísimo cuerpo en la Sagrada Comunión, repasando nuestro catecismo para saber qué vamos a enseñar o cómo seríamos iluminados para llevar una palabra con la fuerza que viene de lo alto, decíamos en la fiesta de Pentecostés. Que movidos y alentados también en el corazón inmaculado de la Virgen María, en donde finalmente veremos el triunfo de Jesucristo, y que ella misma como verdadera madre nos habrá de acercar a su Hijo, el Rey que viene por segunda vez para juzgar a vivos y muertos, y podamos entregarle finalmente buenas cuentas de la siembra que hicimos. Mucha preocupación tenemos y hemos tenido en estos días, sobre todo por el motivo de las elecciones, las contiendas de los distintos partidos. Hoy se piensa cómo renovar, ¿verdad?, a muchos políticos que habían quedado por ahí oscurecidos, qué sé yo. También nosotros tenemos que renovarnos diariamente, haciendo un verdadero grupo, ¿verdad?, fuerte, entusiasta, lleno de gran imaginación y de nuevos métodos con los lenguajes incluso contemporáneos, o utilizando incluso las redes sociales como en este caso, para poder llegar a más gente. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu vida y no desperdicies la oportunidad que tienes y que tenemos para poder llegar a entregar buenas cuentas y participar de la eternidad en el cielo. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención y reciban siempre nuestros saludos. Aquí nos seguiremos viendo dentro de 8 días. Muy bien.